Buenos días, bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Caudares, a que vayas y veas los mensajes anteriores, activa la campana de notificaciones, haz clic con la mano arriba o el pulgar arriba indicando que te gusta este video. Por favor, deja tus comentarios y comparte con otros a quienes crean le pueda ser útil esta enseñanza que estamos compartiendo en esta oportunidad. Durante el mes de septiembre que estamos comenzando, estaremos compartiendo, o el énfasis central de este mes será el mes de la Biblia. Durante el mes de septiembre se celebra el Día de la Biblia y cada uno de los mensajes que compartiremos durante este tiempo estará centrado en lo que se considera como el mes énfasis de la Biblia. Y el tema en la mañana de hoy lo hemos titulado La Biblia, el libro en el que creemos. Y vamos a estar basados en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, y vamos a dar lectura a este pasaje. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos al Señor para que Él nos dirija en este tiempo de la presentación de su palabra. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por la oportunidad que nos da en esta ocasión para llevar delante de nuestros hermanos y amigos el mensaje de la palabra de Dios. Nuevamente rogamos que tu Santo Espíritu que habita en nuestros corazones nos guíe a toda verdad, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, obra en nuestros oídos espirituales, en nuestra vista espiritual, y quita cualquier estorbo que no permita escuchar, entender o asimilar lo que se está compartiendo en esta ocasión. Toma el control de tu siervo y sé tú hablando tus palabras a través de tu siervo en esta ocasión. En tus manos pues dejamos este tiempo, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos compartiéndole esta historia. Fíjense, en un viaje reciente a China, una profesora del seminario Truett se enteró de que en ese país no se puede vender la Biblia en las librerías, sino solamente en las iglesias. ¿Cuál es la razón? La ley prohíbe que se venda en público dos tipos de literatura: la literatura pornográfica y la literatura sediciosa. Ahora bien, ¿en qué categoría piensa usted que caería la Biblia? La profesora, que conoce muy bien el Antiguo Testamento, en son de broma dice que la Biblia caería en ambas categorías. Por supuesto, la razón real es que los dirigentes comunistas consideran que la Biblia es un libro sedicioso para sus intereses y para su ideología. Durante la era comunista en Rumanía, el gobierno exigía que se pida permiso para poder tener o llevar una Biblia. Nelu y Verginica Prodan, abogados que defendían a creyentes en casos de libertad de religión durante ese periodo, fueron o sufrieron hostigamiento y fueron detenidos como enemigos del Estado por distribuir Biblias desde su garaje a los creyentes oprimidos. Según Verginica, cuya familia con el tiempo se mudó a Texas, el gobierno razonaba que la Biblia era un arma en las manos y corazones de la gente y que por lo tanto había que regularla y restringir su uso tal como las armas de fuego. Esfuerzos como estos para suprimir el mensaje de la Biblia no son nuevos. En su autobiografía, Benjamin Franklin da la siguiente descripción de las dificultades que había para poder leer la Biblia en la casa de su tatarabuelo en la Inglaterra durante el reinado de la reina María. Tenían una Biblia en inglés y para esconderla y guardarla la sujetaron abierta y con cintas debajo y dentro del asiento de un taburete plegable.
Cuando mi tatarabuelo, cuenta Benjamin Franklin, cuando mi tatarabuelo la leía a la familia, volteaba el taburete poniéndolo sobre sus rodillas y pasando las páginas, sujetándolas debajo de las cintas. Uno de los chicos se ponía a la puerta para avisar si veía venir al alguacil de la corte espiritual. En ese caso, el tatarabuelo volvía a voltear el taburete poniéndolo sobre sus patas y así la Biblia quedaba escondida como antes. Es extraño, ¿verdad? Que un libro tan antiguo, un libro que recalca el amor, la paz y los más altos valores éticos conocidos por el hombre, sea considerado un libro tan peligroso. Pero la Biblia es peligrosa especialmente para los que quieren destrozar el espíritu humano, para los que quieren oprimir a los desamparados, para los que quieren restringir la obra del Espíritu de Dios. Saben que debido a su mensaje no pueden seguir esclavizando por mucho tiempo a los que leen y a los que creen en la Biblia, a pesar de los poderes de todos estos gobiernos, con su poderío militar, con su policía, con su Gestapo, no han podido destruir la influencia del libro. Así que usted tal vez debería buscar por su casa, no sea que encuentre por allí alguna Biblia escondida debajo de alguna mesa de café o al alcance de los niños o de los invitados. Así como un arma de fuego puede explotar en el corazón humano, matando la voluntad rebelde y pecadora y desatando un cambio eterno en el destino de las personas, a usted se le consideraría responsable también de portar esta arma tan peligrosa como lo es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué hay en la Biblia que hace que sea tan amada por unos y a la vez tan temida por otros? El apóstol Pablo nos ayuda a comprenderlo cuando escribe, y lo acabamos de leer allí en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Él escribe: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. En estos versículos el apóstol Pablo nos dice que la Biblia es por lo menos tres cosas, y es lo que queremos compartir en esta oportunidad. La Biblia es por lo menos divina en su origen, autoritativa en su mensaje y suficiente en su alcance. En primer lugar, entonces, la Biblia es divina en su origen. La Biblia es el aliento de Dios. El apóstol Pablo dice en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir la palabra inspirada? Quiere decir exhalada por Dios. En invierno, si respiramos cerca de un cristal, nuestro aliento se congela y aparecen cristales de hielo. De la misma manera, Dios exhaló en el hombre y ese aliento se cristalizó en las escrituras. Así que, como una ráfaga de viento fuerte soplando por los tubos de un órgano que produce una hermosa música, así el aliento de Dios por medio de las vidas de los hombres que estuvieron afinados con su voluntad produjeron las escrituras. Pedro nos ayuda a comprender más claramente este concepto de inspiración al decirnos que los santos hombres de Dios hablaron según los impulsaba el Espíritu Santo, en 2 de Pedro 1:21. La palabra que se traduce impulsar quiere decir ser seleccionado o ser llevado. La misma palabra se usa en el libro de los Hechos para describir lo que le sucedió al barco en el que viajaba el apóstol Pablo a Roma. La nave quedó atrapada en una violenta tempestad. Parecía que se iba a estrellar contra las rocas. En un esfuerzo por salvar el barco y sus vidas, los marineros echaron la carga por la borda para aligerar la nave, reforzaron con cuerdas el casco, arriaron las velas también y elevaron sus oraciones mientras dejaban que la nave sea llevada por el viento, sea impulsada por el viento. En Hechos capítulo 27, versículo 17. Las expresiones ser llevada o ser impulsada son traducciones de la misma palabra. Como el viento que azotaba el barco y lo llevaba de un lado a otro, así el Espíritu de Dios vino sobre estos hombres y los impulsó a que escribieran las sagradas escrituras. Los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres sobre quienes el Espíritu de Dios vino con tal fuerza que se sintieron
impulsados a escribir lo que escribieron. Como Jeremías, el profeta Jeremías, la palabra de Dios era como fuego en sus huesos y no podían guardárselo solo para sí mismos. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de la inspiración? Dice el pasaje que estamos estudiando que toda la escritura es inspirada por Dios. La construcción en el idioma original es tal que la palabra todo significa cada y toda parte del todo. Es decir, que la inspiración es tan amplia como la misma escritura. Cada parte de ella viene de Dios. Algunos quieren creer que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no son inspiradas. Así que escogen las partes que piensan que son verdad. Pero si uno cree una parte de la Biblia y rechaza el resto, uno no estaría creyendo en la Biblia, sino realmente en su propia prudencia o su propio discernimiento, o su propia voluntad. Ahora bien, ¿cómo inspiró Dios a los hombres a escribir las Escrituras? ¿Qué método usó? En realidad no se nos dice explícitamente qué método usó Dios para esto. Los estudiosos han propuesto muchas teorías en cuanto a cómo se dio este proceso de inspiración. Básicamente hay dos teorías que son las más comunes, que es la teoría del dictado y la teoría dinámica. La teoría del dictado dice que los hombres recibieron de Dios cada palabra, es decir, que Dios dictó las escrituras a los hombres, la transcribieron palabra por palabra, tal como Él les dijo. Y la teoría dinámica sostiene que la inspiración no son en las palabras, sino en las ideas. Sugiere que Dios grabó las verdades en la mente de los hombres y les permitió que ellos escogieran sus propias palabras de acuerdo a su nivel educativo, a su estilo, para expresar esas verdades. Permítame ilustrarlo de esta manera. Un pastor cuenta su experiencia en relación a esto. Dice que por muchos años ha tenido una excelente secretaria y ocasionalmente ha recibido alguna carta que se le ha dado a una secretaria pidiéndole que redacte una respuesta. Ahora bien, esa asociación que ha habido entre el pastor y su secretaria ha sido tan eficaz que muchas veces se sobreentendía lo que realmente necesitaba decir en la respuesta a esa carta recibida. Este es el método dinámico y a mi juicio es el que Dios usó para darnos las Sagradas Escrituras. Es la mejor manera de explicar las diferencias en estilo y frases singulares de los varios escritores bíblicos. Por eso Pablo no suena como Juan, o Juan no suena como Pedro. Independiente de cómo lo hizo, creemos que Dios guió y guardó a los escritores de las Escrituras de modo que nos den el mensaje que Él quería que oyéramos. Además, es el mensaje y no es el proceso lo que realmente importa. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿cómo podemos saber con certeza que la Biblia es inspirada? Hay muchas evidencias de la inspiración. La primera evidencia de ellas es su asombrosa unidad. ¿A qué nos referimos con esto? La Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos representando muchos estilos de vida y varias naciones también. Escribieron la Biblia en un periodo alrededor de 1500 años. Sin embargo, cuando se compilaron documentos bajo la dirección del Espíritu Santo, todos cuentan una misma historia completa. Un ejemplo de esto lo podemos ver en lo que es la Estatua de la Libertad, que se levanta ahí en la bahía de Nueva York. Fue fabricada en París, Francia. Fue hecha de muchas partes de varios tamaños y formas. Cuando se trajeron esas partes a los Estados Unidos y se ensamblaron, el resultado fue una estatua de imponente belleza. Ahora bien, esto no tiene nada de raro porque todas las partes fueron fabricadas en un mismo lugar con la idea de formar una sola estatua. Pero supongamos que las partes habrían sido hechas por muchos hombres viviendo en diferentes lugares, en diferentes épocas, sin haberse puesto de acuerdo en un propósito común. Ahora supongamos que se reúnen todas esas partes y que al unirlas producen una estatua hermosa. Eso sí que hubiese sido extraordinario. A decir verdad, habría sido milagroso que eso pudiese ocurrir. Y eso sucedió con las Escrituras. Una segunda evidencia de la inspiración de las Escrituras es
su inagotable contenido, lo inagotable de las Escrituras. Una persona puede agotar el significado y contenido de otros libros, pero no de la Biblia. Uno de los más grandes eruditos en griego en la historia de los Estados Unidos, A.T. Robertson, dijo una vez poco antes de morir: por más de 50 años he estudiado y predicado y enseñado y escrito acerca del Nuevo Testamento y nunca abrí sus páginas sin descubrir alguna nueva verdad que hasta ese momento nunca habría entendido. Una tercera evidencia de la inspiración de las Escrituras es su supervivencia. Ningún otro libro de la historia ha sido tan aborrecido, tan atacado por déspotas y sin embargo ha sobrevivido. Otra evidencia, una cuarta evidencia, es la profecía cumplida. Es otra evidencia de la inspiración o del origen divino de la Biblia. La Biblia predice eventos con gran anterioridad a que sucedan, siglos antes que sucedan. Y estos eventos sucedieron con tal precisión. Solo el libro de Dios podría hacer eso. Nosotros no podemos saber el futuro, no sabemos lo que sucederá de aquí a 5 años, ni en 5 días, ni en 5 minutos. Si alguien puede predecir con precisión el futuro, debe tener la mente y la dirección de Dios. Y una última evidencia, y la más importante de la inspiración de la Biblia, es que su mensaje resulta ser cierto porque nos lleva a una experiencia personal con Cristo. El hecho de que el Espíritu Santo usa la Biblia ahora indica que la Biblia es obra del Espíritu Santo. Para empezar, tomadas juntas, todas estas evidencias hacen de la Biblia un libro singular, distinto de todos los demás. Muchos libros contienen palabras que son ciertas, palabras que son estimulantes, pero solo la Biblia es el único libro que tiene la distinción de ser inspirado por Dios, de tener su origen divino. Entonces, en primer lugar, hemos compartido acerca de la inspiración de la Escritura. La Biblia es divina en su origen, es el aliento de Dios. En segundo lugar, podemos ver también que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios, es nuestra regla, es nuestra guía. Nos preguntamos por qué Dios nos dio las Escrituras. Bueno, tienen su propósito ahí descrito en el versículo 16 de 2 Timoteo, capítulo 3. Dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene el propósito de enseñarnos qué creer y cómo vivir. El apóstol escribe que la Escritura es útil, que la Escritura tiene valor para la doctrina, lo que debemos creer, para reprender, es decir, señalar el error en nuestras vidas, para corregir, dirigir nuestras vidas en la dirección apropiada, para instruir en justicia, es decir, enseñándonos a cómo vivir rectamente. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, no es simplemente un libro de matemáticas o biología, aunque contiene algo de cada una de estas cosas. La Biblia es un libro espiritual, con un mensaje doble. Les dice a las personas cómo ser salvadas y les dice también a los que ya han sido salvados cómo vivir. Su función primordial es conducirnos a Jesucristo. Luego se convierte en una lámpara que ilumina nuestros pies, en una lámpara que ilumina nuestro camino. Podemos ver algunos propósitos de la Biblia. El primer propósito de la Biblia es la redención, revelando cómo Dios se propone llevar al hombre pecador de vuelta a la comunión consigo mismo, usarlo en el servicio también. Este mensaje de la Biblia corre como un hilo escarlata, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Antiguo Testamento predice a Cristo, los evangelios presentan a Cristo, las epístolas señalan a Cristo en retrospectiva, Apocalipsis apunta hacia adelante al retorno y reinado de Jesucristo. La Biblia revela a Dios en la persona del Espíritu Santo, empoderando y dirigiendo a las personas a Cristo en la misión divina de evangelización y redención del mundo. Jesús les dijo a los judíos escépticos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor.
Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5, 39 y 40. Más adelante, Juan indica su propósito al escribir. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 31. Entonces el primer propósito de la Biblia es la redención. El segundo propósito de la Biblia es cómo instruirnos o es instruirnos en cómo vivir rectamente. Hace algunos años un comediante que apareció en el show de Johnny Carson comentaba sobre un escándalo de moda de algún televangelista. Pienso que los evangelistas que se presentan por televisión están tratando de redactar un nuevo código de ética para su oficio, dijo, levantando una Biblia bien en alto y moviéndola de un lado a otro. Añadió lo siguiente: pensaba que ya tenían uno, lo tienen, y nosotros también. Nuestro código de ética son las Sagradas Escrituras, es nuestra regla y guía de fe y práctica. Algunos dicen, mi conciencia es mi guía, pero si su conciencia no ha sido regenerada por el Hijo de Dios, no ha sido educada por la palabra de Dios, no es una guía segura su conciencia. Así que está bien, siga su conciencia, porque su conciencia se la dio Dios con un propósito, pero permita que Dios también dirija a su conciencia. Otros miran a la iglesia como autoridad y piensan que la iglesia vino antes de las Escrituras, y por consiguiente la iglesia está por encima de las Escrituras, y es la iglesia la que determina lo que significa o lo que dicen las Escrituras. Esto, por supuesto, no es cierto. La iglesia no produjo la Biblia. Fue el Espíritu Santo quien produjo la Biblia y se la dio a la iglesia. Así que no es la iglesia la que determina lo que la Biblia dice, es la Biblia la que determina lo que la iglesia debe creer y practicar. El salmista dijo, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Eso fue lo que Jesús hizo y lo que nosotros debemos hacer. Cuando el diablo le tentó al principio de sus ministerios, Jesús citó las Escrituras como guía en cuanto al bien y al mal. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Deuteronomio 6, 13, 6, 16 y 8, 3 también fueron las Escrituras que Jesús citó cuando fue tentado por el diablo. Cuando se le hizo preguntas sobre el divorcio a Jesús, él respondió también con las Escrituras en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6 y en Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando se le criticó por desobedecer las regulaciones del sábado, él justificó sus acciones ofreciendo un ejemplo de las Escrituras e indicando que sus acciones seguían lo que dicen las Escrituras. Eso está en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 3, primera de Samuel 21, 6. Cuando Jesús limpió el templo, allá en Mateo 21, 12 y 13, él citó el libro de Isaías 56, 7 como guía en cuanto a lo que debe ser la casa de Dios. Así que afirmamos que la Biblia sola es nuestra autoridad. Y en tercer lugar, las Escrituras son la palabra suficiente de Dios. Es todo lo que se necesita. Contiene todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Pablo declara que las Escrituras fueron dadas allí en el versículo 17 de nuestro texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Winston Churchill dijo una vez que en cuanto aparecía un nuevo libro, uno debería leer uno viejo. Nunca se ha dicho algo más cierto en cuanto a las Escrituras. Se puede leer otros libros con gran provecho, pero ningún otro libro es necesario. Aunque esto no desalienta a otras fuentes de conocimiento, ellas son secundarias a la Biblia. La Biblia tal vez no nos diga todo lo que queremos saber, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber. Solo ella es adecuada para enseñarnos, para guiarnos en los caminos de Dios. Agustín dijo una vez que la Biblia es un libro en el que un elefante puede nadar y una abeja puede vadear. Cuando somos niños en la fe,
Cuando somos bebés en Cristo, su leche nos alimenta, primera de Pedro 2:2. Cuando somos más maduros, es alimento sólido para sustentarnos, Hebreos 5:14. Sea cual sea nuestra edad o etapa en la vida, la Biblia es suficiente para nuestras necesidades espirituales porque es una lámpara que nos guía por la vida, como lo dice el Salmo 119, versículo 105. La Biblia es un espejo en el que podemos vernos nosotros mismos, Santiago 1:23. Es un bisturí de un cirujano que deja al descubierto lo más hondo de nuestro ser, Hebreos 4:12. Es una espada con que defendernos del enemigo, Efesios 6:17. No necesitamos ningún otro libro aparte de la Biblia. No necesitamos el Corán, no necesitamos las visiones de Elena de White, no necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos versiones manipuladas como la de los testigos de Jehová, no necesitamos tradiciones de la iglesia para que nos den más luz. Las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son suficientes y somos competentes solamente por medio de las escrituras. Ahora bien, nos preguntamos, ¿podemos confiar en la Biblia? Sin dudar lo que podemos confiar en ella. Aunque ha sido traducida del hebreo, del arameo y del griego a miles de idiomas, aunque ha sido copiada y vuelta a copiar de mano miles de veces, la Biblia sigue siendo absolutamente confiable. El mismo Espíritu de Dios que la inspiró, la ha preservado para nosotros, de modo que es completamente fidedigna para su propósito, que es llevarnos al Salvador, es enseñarnos qué creer y cómo vivir. Los críticos la han atacado, los gobiernos la han prohibido, los escépticos se han burlado de ella, los tiranos han tratado de difamarla, pero nadie ha podido destruirla. Cuando las estrellas de los cielos queden en ceniza, cuando estemos allí en la eternidad, la palabra de Dios seguirá siendo inspirada, autoritativa, suficiente y eterna, como lo señala Mateo 24:35, primera de Pedro 1:25 e Isaías 48. Permítame concluir con lo que empecé, con la profesora de Truett, que fue a China, donde un hombre le dijo, quiero saber más de la Biblia, no soy cristiano, le dijo él, pero la Biblia ha hecho tal impacto en el mundo que debe contener algo importante. Y es verdad, la Biblia tiene algo sumamente importante. La Biblia es la palabra de Dios, donde quiera y cuando quiera que se le recibe y que se le cree, las personas y las naciones son transformadas, son cambiadas y la vida eterna viene a morar en cada uno de ellos. En conclusión, hoy he compartido con ustedes en primer lugar que la Biblia es divina en su origen, es el aliento de Dios. En segundo lugar, que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios, es nuestra regla y guía. Y en tercer lugar, las Escrituras son palabras suficientes de Dios, es todo lo que se necesita. Ahora le pregunto a los amigos que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿La lees regularmente o solamente la tienes allí abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 o en un atril en la sala de tu casa llena de polvo, o la tienes guardada en algún estante o una biblioteca? ¿Has conocido a Dios por medio de su palabra escrita? Las Escrituras te han guiado a conocer a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Quiero preguntarle también a mis hermanos en la fe, ¿crees que toda la Biblia es la palabra de Dios o solamente las partes con las que te sientes a gusto? ¿La lees regularmente, la estudias regularmente o solamente los domingos o cuando asistes a alguna reunión que la iglesia convoca para el estudio bíblico? ¿Estás viviendo una vida íntegra como es digna de un hijo de Dios, conociendo y obedeciendo las Escrituras? Es la Biblia la regla de fe, es la regla de práctica, es la que conduce tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir. Ciertamente es lamentable como tanta gente pone su confianza
en otras fuentes distintas a la palabra de Dios y permiten que su vida sea guiada por la sabiduría humana, por filosofías o ideologías distintas a la fe cristiana, por tradiciones, por supersticiones. Es lamentable cómo tantos creyentes confían más en sus tradiciones, más en sus sueños, más en esas supuestas visiones o en la opinión de algún líder religioso elocuente o bien hablado, o en los preceptos institucionales de su propia religión, incluso en la psicología o en las llamadas ciencias sociales en general, hasta en la metafísica o en el espiritismo, entre otras cosas, en vez de confiar únicamente en la palabra de Dios y todo lo demás examinarlo a la luz de la Escritura. Amigo que nos escucha, hoy te invito a acudir a la Biblia, la palabra de Dios, ya que ella y solo ella es la que da testimonio del único y verdadero Dios y Salvador Jesucristo. Solo ella te puede hacer sabio para alcanzar la salvación y para guiarte a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis hermanos en la fe, hoy les invito a que te disciplinen en oír, en leer, en estudiar, en memorizar, en aplicar la palabra de Dios en tu vida. Hagas de ella la única regla, fe y práctica para ti, para tu familia y para tu congregación. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra escrita, por su revelación especial, por la Biblia, por este libro en el cual creemos. No, Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar seguros hoy que su origen es divino, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, dirigidos por el Espíritu Santo para decirnos exactamente lo que tú querías decir. Gracias porque no tenemos duda de que eres tú el autor de la Biblia. Gracias, Señor, también porque podemos estar seguros de que la Biblia es autoritativa en su contenido, que es nuestra única regla de fe, nuestra única regla de práctica en la vida cristiana, en la vida espiritual. Señor, que verdaderamente moldeemos nuestra vida a lo que la Biblia presenta y a lo que la Biblia enseña. Y gracias también porque podemos estar seguros de que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios que nos has dado son palabras suficientes de Dios, porque es todo lo que necesitamos. Perdónanos si alguna vez pensamos que la Biblia no era suficiente. Perdónanos, Señor, si alguna vez acudimos a otra fuente queriendo abarcar aquello que la Biblia abarca completamente y de manera segura y clara para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ella, ayúdanos a creer en ella día tras día, ayúdanos a saber que toda ella es tu palabra, que toda ella es autoritativa, que toda ella es suficiente para cada una de nuestras vidas. En tus manos pues encomendamos nuestras vidas, ayúdanos a disciplinarnos para que día tras día leamos la Escritura, la escuchemos, meditemos en ella, también la memoricemos en nuestras mentes y corazones, también la pongamos en práctica, también la estudiemos detenidamente, escudriñemos en ella y encontremos allí el propósito, el plan, la guía que tanto necesitamos, también el ánimo, la esperanza, el consuelo y la fortaleza necesarios para estos tiempos de dificultad. En tus manos dejamos nuestra vida, una vez más agradecidos a ti, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos darte gracias por haber prestado atención, haber escuchado, haber visto este video, esta presentación de la exposición de la palabra de Dios, y queremos rogar al Señor una vez más que bendiga tu vida, la vida de tu familia, y que continúe acompañándote en cada momento durante este día y durante esta semana, y que hagas de la palabra de Dios el gran tesoro para tu vida. Dios te bendiga.